Tres. Bueno, hoy un programa especial del Atlético Sports. En estos momentos, bueno, donde no hay fútbol, donde el plantel profesional ya está licenciado, donde, bueno, ya la gente está más que nada esperando, bueno, qué es lo que viene y qué es lo que va. Nos vamos a dar el gusto, ¿no? Y algo que yo como periodista me debía hace muchísimo tiempo, en tener acá como invitado a Jorge Barrera, el papá de Jorgito, lamentablemente, bueno, asesinado hace muchísimos años. Y bueno, quisimos convocarte, Jorge, es algo que nos debíamos, ya lo hemos hablado muchas veces, para recordar a Jorge, ¿no? Muchos chicos que hoy deben tener 25, 30 años, quizás no se acuerdan del suceso, pero siempre es bueno recordarlo. Cuando pasó esto, lo del chico de Barracas, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue lo de Jorgito. ¿Cómo estás? Si se puede decir cómo estás, ¿no? Y voy a utilizar una frase de Jorge para definir cómo estamos todos los que estamos estrechamente vinculados a Jorge, la hermana, su mamá. Estamos remando. Jorge siempre decía eso, estamos remando. Qué difícil, ¿no? Superar esto, ¿no? Porque uno está preparado para decir, bueno, ver quizás morir a los padres, o sea, no sé si preparado en sí, pero la ley de la vida es esa en sí en realidad, pero los hijos me parece que es algo que es muy difícil. El dolor que te genera la pérdida de un hijo, sea como sea, lamentablemente asesinado mucho peor, ¿no? Es absolutamente indescriptible. Es indescriptible. Hay veces que me levanto y me parece que la noticia me la comunicaron anoche. Hay veces que puedo dormir. Una de las cosas que me pasó, que nunca más pude dormir 8 horas, por ejemplo. Ajá. Ni siquiera tomando medicación. Y que te comenten o pensar, pasar por lo que era su cuarto y tener las ganas de abrir para ver si está durmiendo, ¿viste? Que era algo que hacía todas las mañanas a las 4 de la mañana cuando me iba a trabajar. Y eso me dejaba tranquilo, ¿viste? Mirar un poco a la habitación y estaba dormido, cansado, porque entrenaba en doble turno, porque a la noche iba al profesorado de educación física, porque también era el profesor de educación física de las inferiores. Ajá. Y eso es algo que realmente lo recuerdo porque fue una gran discusión en casa. Yo le decía, San Miguel no te compró un par de medias jamás. La ropa de San Miguel que tenés te la compraron tus viejos. ¿Para qué le vas a hacer gratis ahora de profesor de educación física? ¿Me dejás que te lo explique? Me decía. Te lo puedo explicar porque vos siempre me dijiste que había una explicación para todo. Te lo explico, no te pongas nervioso, no grites porque no nos vamos a entender. Bueno, a ver, explícamelo. ¿Vos te acordás cuando jugábamos contra Quilmes y lo perdíamos faltando 15 minutos, contra Banfield, contra todos esos equipos de la B Nacional? ¿Por qué los perdíamos? Por la falta de nivel físico. Bueno, yo trabajo para que eso ya no nos pase. ¿Qué le puedo decir? Claro. Ahí ya, yo creo que ahí se acaba, es el argumento, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Es el argumento. Contame, ¿en qué edad más o menos él empezó a jugar en el fútbol de San Miguel? Él comienza a jugar en fútbol de salón, en una institución barrial, y a los 10 años prueba jugadores en San Miguel y decidimos ir porque yo le decía que era muy difícil, muy diferente jugar en fútbol de salón que en cancha de 11, que había otra perspectiva, que era otra sensación. Era como correr en karting y en Fórmula 1. Y lo entendió y se fue a probar. Me acuerdo que en aquel momento la división la manejaba Martelli, el viejo Tano Martelli, y quedó desde el primer día. Así que estuvo concurriendo todos los días incansablemente durante 10 años. Él sentía que San Miguel era su casa, aparte era hincha de San Miguel. Y él fue escalando las divisiones, y obviamente uno empieza a tomar el arraigo de la camiseta, el sentido de pertenencia, hasta llegar a estar en cuarta división
y después llegar ahí hasta ahí arriba, y estuvo a punto de quedar libre en San Miguel, pero al final, bueno, yo me acuerdo que en esa época creo que estaba Tradito de director técnico y le dio mucha importancia a los chicos, y bueno, él siguió, ¿no? Y estuvo para un detalle, ¿no? Para los hinchas de San Miguel, él estuvo conformando parte del plantel de primera, de cuando San Miguel se salva del descenso en las últimas fechas, y termina jugando la promoción con Liniers. Hasta ese momento él estaba ahí entrenando con la primera ya. Sí, 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 hacía mucho tiempo que entrenaba con primera y la verdad que no se empalidecía para nada el rol de Jorge. Y ese día se retiró Tati Berardi. Y Sí. Jorge lo levantó y lo llevaba en andas y dieron toda la vuelta a la cancha con el Tati en anda y lo llevaba a Jorgito. Sí, está la foto. Está Sí, la foto. hay una foto que lo registra eso. Aparte hay una filmación también de un programa que iba De por TN, me parece. por Canal 3 TN Deportivo. que tenía el ascenso. Y contanos, llegamos a ese día, ¿no? A esa tarde de felicidad. Contanos qué pasó después, esa noche siguiente, esa madrugada, donde, bueno, te arrancaron a tu hijo. Todo quedó subordinado a la hora que iba el programa que tomaba el ascenso. ¿Por qué? Porque tenía un horario dilatado, a veces iba a las 10:30, a veces iba a las 11. Y como él se veía en la filmación, y los chicos, y todos los demás, y el Tati Berardi también, decidieron esperar con Cecilia, con toda la paciencia del mundo, en la cocina, tomando algo caliente, esperando que el programa se emitiera, hasta que se vieron. Entonces El micrófono un poquito más. me dijo, papi, andá, acostate tranquilo vos, que yo tenía que ir a trabajar al día siguiente, creo. Papi, andá tranquilo, dice, que yo me encargo, porque Cecilia pidió un remis de San Miguel. A Cecilia se le ocurre que es mejor tomarlo en la estación, así no da tanta vuelta. Estamos hablando de la estación de Pablo Nogués. Y estaban ahí porque fue un día nublado, un día extraño de invierno, porque había niebla, porque lloviznaba copiosamente, pero también hacía calor. O sea que era un día cálido. Bueno, en aquel momento se detuvo el famoso Corsa ese y lo llamaron para hacerle una pregunta, teóricamente buscando la dirección, y le dispararon con un arma de guerra 2 veces. Produjeron heridas que a posteriori le causaron la muerte. Fue tremendo porque una de los proyectiles le traspasó el corazón y el otro los 2 pulmones. Y bueno, no había ningún testigo, no había nada, nadie le quería declarar nada, incluso la estación de trenes estaba custodiada por los gendarmes, que estaban a pocos metros y tampoco vieron nada, ni declararon nada, ni sumó nada a su declaración, hasta que un día se abrió una brecha, de esas insólitas, increíbles. La cancha se embarró mucho también, apareció gente que declaraba cosas que no habían sido, porque Jorge estaba parapetado detrás de un cartel, tratando de aguantar la llovizna hasta que llegara el taxi. Y bueno. ¿Cuántos años tenía Jorge en ese momento? Hacía poco que había cumplido 21. Un chico que tenía realmente un futuro bárbaro. Él ya estaba a punto también de recibirse. Sí, efectivamente. Ya prácticamente él ejercía, porque le faltaban nada más que 30 días para terminar la última materia, que era teórica y la tenía muy clara. Y también descartó, como recién hablábamos con vos y con el Dani, que está del otro lado de la cámara, que le había surgido una propuesta del Flamengo por un contacto que teníamos en Brasil, y él decidió quedarse en San Miguel por ese tremendo amor que sentía por Cecilia y también por San Miguel, indudablemente, ¿no? Porque hizo pesar más a San Miguel y a Cecilia que al Flamengo.
una locura, ¿no? Yo el otro día, cuando pasó lo del chico de Barraca Central, lo primero que se me vino a la cabeza fue lo de Jorgito, ¿no? Que quizás hoy esto tuvo más difusión, quizás por, bueno, ayudado por el tema de redes sociales y demás, pero no deja de ser un hecho grave, ¿no? Perpetrado por una fuerza de seguridad que, en vez de estar para defendernos, te arranca un pibe, te arranca a tu hijo. Y sí, ¿no? Bueno, yo creo que me arrancó me arrancó gran parte de la vida. Eso es indudable, ¿no? Gran parte de la vida. Nosotros nunca más fuimos ni seremos lo que éramos antes del asesinato de Jorge. Yo nunca más fui a la cancha. Durante 10 años no pude escuchar música, no pude escuchar reggae, y era como una batalla que teníamos con Jorge, porque él ponía a Bob Marley y yo a Santana, él ponía a los Pericos y yo a los Cadillacs, ¿viste? Íbamos uno y uno, y bueno, la que sufría era Fernanda, que no le gustaba el reggae, tampoco le gustaba Santana, pero bueno, se la tenía que aguantar. Él era un pibe que aparte, bueno, jugaba al fútbol, deportista, sano por donde lo mires. ¿Cuál fue la reacción, quizás, bueno, de los amigos en ese momento? Porque debe ser, yo la verdad, te digo la verdad, Jorge, yo tengo hijos y debe ser terrible. No. Es indescriptible el dolor. Te digo, anoche leía la sentencia. Y ¿sabés qué? Me sentí como que me volví a ese momento. Sí. ¿Entendés? Porque y yo que yo soy un periodista, que lo conocía a él, que te conozco a vos de aquella época, que conocía a la familia, pero me imagino a vos que sos el padre, que sos la sangre. No. Es inimaginable, es indescriptible el dolor, es absolutamente desgarrador, es igual a nada, no lo podés comparar con nada. Porque es un dolor que no cesa nunca, que siempre está, que nunca se va, siempre. Es pasar por una esquina y escuchar a los Cafres y decir, esta la escuchaba Jorge a la mañana, y llegar y pasar cerca de la cancha de San Miguel y acá vino 10 años Jorgito, y todo así, ¿viste? Todo está relacionado, todo gira en torno a la ausencia de Jorge. Es espantoso. No solamente que era una buena persona, Jorge, sino que permanentemente estaba planteando cosas como para vivir una sociedad mejor. Y en eso se enganchaba mucho la hermana. Por ejemplo, juntaban ropa, ¿viste? Y la mandaban en encomiendas al Chaco. Habían conseguido que la encomienda vaya sin cargo. Y allá se encargaban de repartirla en un pueblo muy, pero muy pobre. Y hacían espectáculos para jardines de infantes gratuitamente, arreglaban con maestra, porque Fernanda, mi hija, era maestra jardinera, y entonces armaban un espectáculo entre dos amigos de Jorge, Cecilia y Fernanda, y hacían un espectáculo de payasos, ¿viste? Para que los chicos tuvieran, no sé, un poquito más el Día del Niño, por ejemplo, y los hacían participar y los hacían jugar, y se notaba todo ese enorme y gigantesco afecto que él tenía por el país, por su barrio, ¿viste? Porque él se la pasaba, cuando bajaba del colectivo, iba saludando a todos los viejos del barrio. Era increíble, parecía un político en campaña, Jorge. Saludaba a todo el mundo, a los pibes, a los viejos. Era un gran tipo, realmente la sociedad se perdió un tipazo. Es así. Un tipazo. Sí, y cada uno de estos jóvenes que son los que realmente están comprometidos, ¿no? Porque uno a veces en el día de hoy, ¿no? Habla de la juventud, y hay muchos jóvenes que están comprometidos con causas nobles, con ayudar a la gente, que no es todo lo que a veces vemos en televisión. Hay mucha gente que trabaja en los barrios. Esas cosas no venden. Claro. Esas cosas no se ven porque no ven. Hay mucha gente muchos chicos que trabajan en los barrios, congregados, no sé, o en iglesias, o en scout, o en los mismos clubes, ¿no? Yo a veces cuando veo todo esto que pasa, ¿no? A veces con la juventud, lo que pasó con Jorge, lo que pasó con el chico de Barracas,
es que a uno que está ligado al fútbol, de una u otra manera, le pega el doble. Y te digo, te pega el doble, primero porque soy padre, mi hijo también juega al fútbol, y es levantarse todos los días a las 6 de la mañana, o tener que ir a jugar de visitante y tener que salir de tu casa a las 5 de la mañana para estar a las 7, en este caso en el complejo, para salir a jugar de visitante, con todos los riesgos que hoy eso implica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, duele el doble, ¿no? Duele muchísimo. Y yo creo que encima de todo esto, después de ese momento, yo supongo que en ese momento estaban todos alrededor de ustedes, y después cómo prosiguió la cosa, porque viste, después va bajando, quizás a veces uno piensa que tiene mucha gente alrededor y en realidad no es tanta. ¿Cómo fue manejando eso la familia? Mira, por suerte los que tenían que estar estuvieron siempre hasta el final. Tal es así que recién les comentaba a ustedes que tuve que conseguir un micro o dos de los más grandes, de los de larga distancia, para que trasladen a la gente el día del juicio. Estuvieron siempre, soy un eterno agradecido a mucha gente, y a mucha gente que sabe quién es, y no es necesario que la nombre porque por ahí cometo el error garrafal de olvidarme de alguien. Te quería contar algo que no quiero dejar pasar. Era un tipo de mucha personalidad, Jorge. Mucha personalidad, y te voy a contar muy rápidamente 2 o 3 anécdotas que pasaron, ¿no? Pero era de personalidad y era muy solidario. Una vez teníamos un delantero en el equipo, o ya jugaba en primera, y se puso de novio y qué sé yo, y el tipo le confiesa en los vestuarios después del entrenamiento que está con un muy fuerte dolor en un testículo. Y se lo notaba inflamadísimo. Dijo, bueno, tenés que ir al urólogo, le dijo. Tenés que ir al urólogo porque puede ser una pavada esto, como puede ser algo muy serio. Esto puede ser una hernia, como puede ser otras cosas. Y de la una y de la otra manera hay que tomarlo rápido. Hay que tomar el toro por las astas. Sí, ya voy a ir, lo que pasa es que me salió un trabajito, le dije. A la semana, le dijo, ¿fuiste al urólogo? No, pero esta semana voy a ir, toma. Le saqué un turno. Te va a ver, acá te va a estar esperando el kinesiólogo, y te va a hacer pasar, te va a ver el urólogo. Anda a ver. En otra ocasión, que fue el día de que teníamos que jugar el descenso, que el día que se retira el jugador de San Miguel, que él aparece, que recién lo conté, se rumoró el comercio de San Miguel habrían reunido un monto, habían reunido un dinero que le iban a repartir a todo el plantel en caso de no descender. Bueno, era un comentario, ¿viste? Se dejó, ¿viste? Se dejó traslucir a ver si se incentivaban, anda a saber, porque, ¿viste? Siempre vivimos en la eterna mentira en la institución. Sí. Entonces ya empezaron a repartir lo que ni siquiera sabíamos cuánto era. Y había, la mitad del plantel eran muy nenes, tenían todos menos de 20, y la otra mitad del plantel eran todos grandes, la mayoría eran casados. Entonces, no te voy a decir quién, uno toma la posta y dice, bueno, chicos, si hay algún mango que repartir, lo vamos a repartir entre los más grandes, porque nosotros somos todos casados, tenemos todos hijos, y ustedes son todos pibes, se la pueden arreglar. ¿Me permitís?, dijo Jorge. Yo te voy a explicar algo. No sé lo que hay para repartir y dudo mucho que haya algo para repartir. Pero San Miguel somos todos. Ellos que tienen menos de 20 y ustedes que tienen familia. Nosotros no tenemos la culpa que ustedes tengan familia. Porque eso es más que un premio, ¿me entendés? Es un reconocimiento al esfuerzo. Así que vamos a hacer algo. Vamos a repartir un peso a cada uno, por más que no sea más que un peso. Tipo,
no se esperaba que Jorge le hiciera frente, y menos siendo tan joven. Él era veteranísimo ya. Y se subió de tono la conversación, pasó una discusión y le dijo, bueno, ¿hay alguna manera de arreglarlo esto? Y entonces dijo, no, está bien, vamos a repartir entre todos. Pensaban todos los compañeros, del primero al último. Todo. Otra vuelta tiene una discusión en la escuela con un hombre de las Fuerzas Armadas. Por la proximidad del colegio con Campo de Mayo, había muchos que en las horas libres hacían el profesorado de educación física. Y generalmente se trataba de oficiales que tenían tiempo para hacerlo. Y no estando Jorge, hubo un comentario que lo tildó de zurdito a Jorge. Y Jorge pidió autorización, para aclarar las cosas a un profe que era un fenómeno. Y él le dijo, ningún problema, Jorge. Entonces Jorge se paró en el escritorio del profe y dijo, acá pasó esto. Y no hay peor cosa, no hay peor cobardía que pegarle a un tipo por la espalda. Y a mí me pegaron por la espalda y estoy muy dolido. Si alguien tiene que decir que soy un zurdito, quiero que me lo diga ahora y en la cara. Y después se tendrá que aguantar lo que venga, ¿no? Fui yo, dijo un tipo. Yo dije, pero no lo quise decir en tono ofensivo. Bueno, listo. Entonces esto se acabó. Fue una broma tuya, entonces tengo que interpretarlo así. Sí. Listo. A otra cosa. Eso habla a las claras de lo que era Jorge, ¿no? Sí. Aparte un tipo lo joven, pero con un temperamento que... Lo define de cuerpo y alma. Así era. Después que sucede el hecho, empezó la lucha, ¿no? La lucha por el tema, de descubrir el autor, al asesino, que arrancó a este pibe de esta sociedad, de esta familia, y que fue durísima. Terrible. Contanos un poquito cómo fueron esas primeras épocas. No había manera ni forma. Me peleé con el fiscal, me peleé con el juez, me peleé con todo el mundo. Era terrible, estaba en el medio de la nada. En ese momento también estaba enfrentado con en aquel momento el intendente, porque me habían dicho que la custodia de él lo había confundido con el hijo y por eso lo mató. Y otra gente que especuló para que no me reuniera en aquel momento con el intendente, que al final se produjo esa reunión. Y el fiscal empezó a investigar a mi familia, a Fernanda, que vivía en ese momento en España, y pensaba que podía haber algo que Fernanda llevaba o traía. Fernanda había ido a trabajar a España, pero bueno, tuvo que volver por lo sucedido. Así que estaba enfrentado con todos, y estaba con el agua al cuello y encima había oleaje, ¿viste? No pegaba una. Cuando pasó esto, al principio no se sabía que supuestamente eran policías. Siempre se sospechó que eran policías. Siempre se sospechó que eran policías. Siempre se sospechó. Había un policía, que no voy a dar el nombre, porque quizá no convenga, pero lo apodaban el Turco. El Turco vino a mi casa, y me llamó a un costado y me dijo, los que mataron a Jorge son policías y sabemos quiénes son. ¿Qué vamos a hacer? Porque esos no son camaradas. Estoy esperando órdenes. Ya lo tenemos. Tenemos el auto, sabemos dónde está escondido, todo. Así fue. Y bueno, se empezó a complicar y no había testigos. No había manera, no declaraba a nadie, hasta que alguien va a comprar a la ferretería del barrio, que era la única de ese momento, y empiezan a hablar del tema, porque se estaba construyendo un monolito ahí que lo recordaba a Jorge, porque ahí cayó herido de muerte. Dijo, pobre pibe,
qué bárbaro, dice uno de los clientes. Y había uno de los muchachos que siempre pululaba por los comercios y charlaba un rato con uno, un rato con otro. Sí, le dice él, sí, sí, yo lo conocía, dice. Buena persona, sí, sí, buena persona, dice. Y eran policías lo que le tiraron, dice. ¿Por qué? Le dice. ¿Por qué te parece que eran policías? Y yo los conozco, dice. ¿Vos los conocés? Le dice. Sí, sí. ¿Y dónde estabas vos? Yo estaba en la parada del colectivo con mi cuñado. Estábamos esperando el 365 que no venía nunca. Y de repente paró el auto, le pegaron los 2 tiros y salieron. Pero salieron rápido, no, salieron tranquilos, se reían y a uno lo reconocí, dijo él. Pero imagínate, dice, yo tengo mi vieja, dice, yo no. Bueno, fuimos a hablar al fiscal, lo fuimos a ver al tipo, lo trajimos al juzgado y yo pensé que se moría el tipo. Yo pensé que se moría. Lloraba, se tiró al piso. Era terrible, yo pensé que se moría. Le dije al fiscal, Raúl, andá a buscar un médico porque se nos cae lo único que tenemos. Y entonces agarró y se puso a llorar. Y dijo el tipo, sí, yo lo vi. Y bueno, en el juicio declaró, estaba aterrado, aterrado. Nunca había visto un asesinato, y menos de ese tipo, ¿no? Así, con tanta alevosía, con tanta tranquilidad. Y si usted ve al que disparó, le dijo el presidente del triunvirato, y él le dijo, no veo al que disparó, pero veo al copiloto. ¿Y quién es ese? Él. ¿Quién? Señálelo y levántese y señálelo. Y cuando va caminando para allá, ya se empezaron a parar todos los canas que estaban ahí. Y dice, señores, sentarse, ¿viste? Él. Y él tenía un solo testigo, porque tenía cientos de testigos, eran todos policías. Estaban tomando cerveza en un bar de Granbur, estaban jugando al billar en un bar de Granbur, fueron a ver una película con la novia y se le empezaron a caer todas las coartadas, porque nadie quería declarar, hasta que le queda uno solo. Y dice una mujer, que era la única testigo a favor que tenía, que estaban mirando un programa, ella estaba mirando un programa en ESPN de boxeo, y que estaban boxeando 2 boxeadores norteamericanos. Y la verdad que era imposible acordarse de los nombres de los 2 norteamericanos 5 años después. Claro. Y bueno, el juez hizo una cara, ¿viste? Hizo así. ¿Usted dónde vive, señora? Vivo así, a media cuadra de la casa. ¿Y cómo hizo para verlo entrar a la casa? ¿Cómo lo distinguió? ¿Usa lentes? Sí, para leer, qué sé yo, esto, aquello, lo otro. Bueno, se notaba que era una parodia, ¿viste? Así que bueno, así finalmente termina esta historia, ¿no? Y hubo solamente, o sea, una persona que fue el copiloto, Sí. que fue el único que tuvo una sentencia leve. Sí, 5 años. Pero quedó impune entonces el caso. Sí, quedó impune porque ellos apelaron y la apelación seguía, y las apelaciones son eternas. Pero al margen del copiloto, nunca apareció ¿El tirador? el autor. No. El asesinato de Jorge está impune. Es algo que le debo, pobrecito. Ni siquiera eso le pude cumplir. Y tampoco, no hay indicio, tampoco una sospecha, porque si hay. Sí. Ya te digo. El policía de acá, el comisario de San Miguel, me dijo, sabemos quiénes fueron, sabemos dónde está el auto y son policías. Cuando fui y lo dije allá en el juzgado, me dijo, no, pero vos no sabés quién es ese. Tenía un apodo, ¿viste? Un apodo de guerra el tipo. No, Copete, no sé. Pero finalmente se termina acusando lo que el tipo me había dicho. 6 horas después me lo dijo. 6 horas después.
Qué increíble, ¿no? A Jorge le tiraron a las 2 de la mañana, después que terminó el programa. Él acompañó hasta la estación a Cecilia y ahí lo mataron. Y a las 6 de la mañana, 8 más tardar, él vino a mi casa y me dijo eso. Ya sabemos quiénes son. Barbaridad. Algo que quedó impune. Estos muchos hinchas de San Miguel quizás no lo saben, no se acuerdan. Algunos porque eran muy chicos, ya pasó. Eso Sí, fue en el año 2006. Pasaron sí. 15 años. Es mucho tiempo. Y Jorge, y esto quizás lo hemos hablado fuera de cámara. ¿Cómo seguís? ¿De dónde sacás fuerzas? ¿Qué es lo que te moviliza hoy? Claro, ¿qué es lo que me moviliza? Un fenómeno, por suerte sigue estando, otro fenómeno, que es su hermana, que el psicólogo me dijo a mí, a su mamá, que Fernanda sentía el asesinato de su hermano como si fuera la madre, a ese grado. En esta situación donde era todo un páramo, era un bosque florido, cuando ella vuelve de España encuentra todo arrasado, encuentra un desierto, encuentra una estepa siberiana. Todo estaba mal, todo estaba destrozado, su hermano ya no vivía, una cosa increíble. Y ella decide tener un hijo. En esa situación, Claro. que era lo único que podía cambiar un poco el ánimo, un nieto, una hija, para poder seguir, ¿me entendés? Y después con el paso del tiempo se descubre que Fernanda no podía tener hijos. Qué cosa, ¿no? Le hacen un estudio muy profundo. Sácate el micrófono. Le hacen un estudio muy profundo y Fernanda no podía tener de ninguna manera hijos. Y no se sabe cómo llegó Lucía, pero sabemos que llegó y la vimos llegar. Y después, con el paso de los años, Fernanda quería tener otro hijo, ahí se descubre que no puede tener familia, y entonces decide adoptar en la Argentina y pasaron 4 años y nunca tuvo ninguna suerte para ninguna adopción. Y me llamó un día a casa y me dijo: papá, esa habitación que teníamos preparada para el nene que iba a venir, ya le empecé a poner cosas viejas porque ya se me está pasando el tiempo y no me llaman y no me van a llamar. No sé por qué, pero... Entonces yo le digo: Ferni, ¿para qué querés tener tanto otro chico? Dice: para que Lucía sienta la felicidad que tuve yo cuando nació Jorge. Entonces yo, lapidario, ¿viste? Como siempre, duro, le dije: no vaya a ser que por darle un hermano a Lucía te termines muriendo vos. Y ahí la dejé sin madre a Lucía y ahí sí que no sabemos de qué nos vamos a disfrazar. Lucía va a crecer con otra persona, sabés que tu marido va a rehacer su vida rápidamente y Lucía necesita de vos, necesita de su madre. Entonces ahí decidí adoptar y un amigo mío me dice: ¿le importaría a Fernanda el color de la piel del nene que quiere adoptar? No. Y ahí empieza la tramitación total y absolutamente legal y adoptaron 2 chicos en África. Y vinieron acá los negros y ahí lo tenemos. Y eso es lo que ilumina hoy la casa, lo que ilumina hoy la familia. Sí, porque siempre se están diciendo alguna pavada, ¿viste? Se equivocan con la pronunciación. Son tipos tan emprendedores, tan batalladores, que son ejemplos, ¿me entendés? Me dice mi hija un día: papá, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos al colegio de mixta? No lo mandamos. No, no sabe hacer la O, porque estaban educados en portugués y en francés, de español nada. Entonces le digo: va a ser un fracaso estrepitoso, le emitan en el colegio, él se va a dar cuenta que fracasa y va a ser un daño muy grande. Dice: pero el que sea que hable con alguien en el recreo, ¿de qué? ¿De qué manera? ¿En francés? ¿En portugués quiere que hable? Y un día voy a la casa de Ferni a saludar y veo que estaba la ropa colgada. Entonces digo: no me pregunté más nada, ¿eh? A mí no me pregunté más nada, sé lo que vos quieras.
Me dice, no, ¿sabés qué pasa? Dice, se sienta en el sillón ahí en el jardín y está todo el día mirando hasta que llega al colegio Fernanda, Lucía. Está muy mal, está muy triste. Claro, vivían 8 en una pieza, ¿me entendés? Se levantaban al colegio, comían juntos, jugaban juntos, trabajaban juntos. ¿Viste? Ah. Estaba extrañando el hogar, que era una cosa terrible, estaba condenado a muerte en el hogar, pero era lo que él quería, era lo que él tenía. Y ahora estaba 1000 veces mejor, pero estaba solo. Y termina el año, se reciben los de séptimo y la dueña y directora del colegio dijo, quiero hacer una mención muy especial. Acá nos llegó un chico de África que no sabía leer ni escribir. Y no sabía ni quién era San Martín ni qué color era el caballo. Y hoy sabe escribir, sabe leer y puede hablar de historia argentina mucho más que sus propios compañeros. Así que quiero mencionarlo y quiero que suba al escenario. Así que el negro con esa modestia, ¿viste? Con esa timidez, levantó tibiamente la mano, saludó, lo aplaudieron y ahí se empezó a insertar en la Argentina. Qué cosa, ¿no? Del destino, ¿no? Cómo van cambiando, es increíble. Cómo un instante, una situación puede cambiar la vida de toda una familia, de todo un contexto. Aparte no quería hablar nunca del lugar donde había nacido, no quería hablar de su tribu, no quería hablar de nadie. Y no nos explicábamos por qué, y Fernanda, que es psicóloga, lo iba llevando para que contara alguna cosita. Y le tenía terror a la heladera. Terror le tenía. ¿Para qué está esa heladera ahí? Decía. ¿Qué es eso? ¿Para qué lo tiene? Y un día Fernanda, hablando con él una tarde, le hizo confesar por qué le tenía tanto miedo a la heladera. Él tenía un hermano más chico, estaba a cargo de él. Y el hermano murió de diarrea. Y no había médico en la aldea, nada, estaba a varios kilómetros del pueblo. Lo metieron en la heladera. Pero no había energía eléctrica. Así que fue adentro de la heladera para dejarlo en algún lugar y no enterrarlo hasta que llegue el forense. Así que él tenía miedo de ir a parar adentro de la heladera. Por eso le tenía terror a la heladera. Qué cosa. Volviendo a San Miguel, a Jorge, en ese momento, y bueno, como sigue pasando ahora, ¿no? La institución pasaba por un momento difícil también. Sí, siempre. ¿Cómo se portó la gente o cómo se portó el club, si tenemos que decirlo así, para con la familia? ¿Recibieron apoyo? O sea, de los que manejaban el club, ¿no? No, ya te digo, ese señor que se presentó y ofreció un cheque que no fue necesario de ninguna manera porque estaba todo cubierto, estaba todo previsto, Jorge estaba cubierto por mi obra social, así que San Miguel no puso un solo centavo en esta historia y lamentablemente no quiero cometer el error de equivocarme, pero creo que no tuvimos ni siquiera una ofrenda floral. Me parece que no hubo una corona que dijera. Me puedo equivocar, porque imagínate que estaba viviendo esos momentos terroríficos. Sí, eso, mirá a lo que vamos, ¿no? Porque hoy siguen pasando cosas parecidas en la institución. Todavía, al no haber una cabeza, no tener una comisión directiva conformada y demás, nos pasa cuando incluso hablamos con exjugadores del club que nunca recibieron una condecoración, un reconocimiento a la trayectoria que tuvieron en el club. Me imagino, bueno, todo esto que ya viene siendo así desde aquel entonces, pero sí, esto sí lo recuerdo yo, que hubo un reconocimiento por parte de un grupo de hinchas que levantó el vestuario de inferiores que lleva el nombre de Jorgito. Sí. Eso hay que destacarlo, menos mal que te acordaste. El grupo Sábados se llamaba. Sí, estaba liderada, una de las líderes, la que más trabajó, o una de las que más trabajó, porque los chicos dejaban de trabajar en las obras y demás para venir a pegar
para venir a pegar cerámica, y nosotros colaboramos también con algún material, y gente del barrio le levantó un monolito para recordarlo siempre, y hay una placa ahí en donde indica lo que ocurrió, ahí en donde vivía Jorgito, a 1,5 cuadras. Y los chicos de los sábados, excepcionales, excepcionales. Nosotros conseguimos a Reading, y ellos colaboraron. eh, 15 días antes ya estaban trabajando. 15 días antes ya estaban trabajando. Venía a tocar una muy buena banda en ese momento de reggae que Jorge conocía, y por eso el término remando, por el tema de Reading, seguiré remando. Por eso él decía, seguiré remando. Nada más. Bueno, esto lo hacemos para recordar a Jorgito, ¿no? Se los agradezco mucho, ¿eh? No, pero A que vos es algo que ya vos sabés que esto lo venimos hablando y uno a veces tiene que encontrar el momento. Uno está acostumbrado a entrevistar jugadores de fútbol, a entrevistar dirigentes. que no es tu métier, ¿no? Me es difícil, Claro, me es no, difícil. Y más conociendo a la familia, conociendo es muy a Jorgito. es muy emotivo, es muy desgarrador, ¿viste? Imagínate que siempre estás pensando en que él no está para disfrutarlo. Claro. No está para disfrutarlo, no está para alzar a su sobrina, no está para jugar al fútbol con los negros, ¿viste? Yo le digo a los negros muy afectuosamente, ¿no? Sí, lo sabemos. Y no juegan al fútbol, y seguramente que hubieran jugado en San Miguel, pero no juegan al fútbol porque encima, para colmo de males, que somos terriblemente racistas los argentinos, estos son negros. ¿Sabés lo que le van a decir? Y estos pibes viven en una cápsula, entonces tengo miedo de que los agravien, ¿viste? Uno es un 8 fenomenal, y el otro juega de lo que lo pongas. Es un fenómeno. Mirá que yo soy muy crítico de los jugadores, ¿eh? Yo digo, no va a andar. No va a andar. A los 18 años no puede aguantar 2 tiempos seguidos, chao. No lo recupera más eso. Pero, y Fernanda, no. Así que bueno. Si no, lo hubiera llevado por ahí, ¿viste? Sí, hoy en San Miguel está muy... Los chicos son muy compañeros, eso... No, pero es la hinchada contraria la que lo va a agraviar. Bueno, sí, pero... Y hay que Sí, es verdad, hay que bancárselo a veces, eso es difícil, es complicado. No, Las discriminaciones, la discriminación es terrible. siempre fue así y yo creo que todavía Sí, sigue, bueno, hay cosas algunos que no lo soportan. Sí, sí, a Tuvimos veces... tres problemas de discriminación con el más chico, y la verdad que fue... No, y ahora encima también las redes sociales, son es un dilema, desgarradores, ¿eh? es un dilema. Porque lloraba el pibe, ¿viste? Pero Bueno, bueno Jorge, nada, yo la verdad que estoy muy contento de que hayas yo estoy muy agradecido. Que se vaya venido, me recordado encanta Jorge. verte de nuevo, hace muchos años que no te veía, Sí. siempre mantenemos algún que otro contacto telefónico, pero nada, me encanta que estés, que sigas, que le metas por los negros, por tu hija, por la familia, que es lo que en definitiva hoy yo sé que te están motorizando a todo. Y nada, y vos sabés que en el recuerdo de los hinchas de San Miguel, de aquella época, de lo que estamos hace muchos años, ¿no? Para nosotros no pasa desapercibido Jorgito Barrera. Es algo que tiene que marcar un precedente, es algo que la gente no se tiene que olvidar, porque no se puede volver a repetir una cosa así. Y encima de todo, que haya quedado impune. Yo creo que eso nos duele aún más todo, ¿no? El dolor es doble. Sí, total. Ni siquiera eso, pobrecito, pude hacer por él. Descubrir quién lo mató. Pero bueno, Probarlo en realidad. probarlo en realidad.
Bueno, Jorge, la verdad, bueno, que de parte de los hinchas, queremos agradecer también acá a la gente que hoy nos recibió en su casa, ¿sí? Acá en la calle Italia y Serrano, la gente del bar, que se llama TRZ, así se llama, TRZ, acá en San Miguel, agradecidos a ellos. Bueno, y Jorge, nada, los hinchas de San Miguel, en este caso, bueno, los chicos de la agrupación San Miguel que se te quieren entregar un presente acá por parte del vicepresidente de la agrupación que te lo va a hacer él. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Jorge. La verdad que te escuchaba en la nota, me emocioné. Conocí a Jorge, no lo conocí, a Jorgito, pero hablé con mucha gente que lo conocía y me hablaban del amor que tenía él por el club. Así que la agrupación pensó en hacerle un obsequio a la familia. Te cuento que el padrino de la agrupación es Juan Tradito, que fue técnico de él, así que en representación también de Juan, de todos los hinchas de San Miguel y del club San Miguel, porque escuché que el club nunca tuvo ningún reconocimiento, digamos, así que te voy a hacer entrega de un obsequio. A ver, mostrarlo a la cámara. Espectacular, Te voy a contar hermoso. quién lo hizo, ¿no? Pablo también se llama. Pablo Falvi. Sí. La verdad es un bocho, anda muy bien con esto, ha pintado murales en la cancha Independiente, es un artista de la hostia, es del barrio, hincha de San Miguel. Y la verdad que lo hizo con un amor terrible, así que bueno, un saludo para Pablo también. Y bueno, nada, Jorge, esto es para vos, para la familia. Bueno, va a ser difícil hablar ahora. Muchas gracias por todo. De nada, Jorge, la verdad que estamos muy contentos y bueno, nada, Jorgito siempre va a estar en el corazón de nosotros.